No existe la ciencia, existen los científicos y científicas, ¿no? Y como personas, igual que todos nosotros, están atravesados por la cultura, siempre. La pregunta es cómo llevar la ciencia al aula. Dentro de nuestros ciclos de charlas vamos a hacer una que se llama El zoo de los científicos. Es interesante pensar a la ciencia y a los científicos en general como animales del zoológico. Uno los piensa como si fueran esos hombres de guardapolvo blanco que están escondidos en un laboratorio y nosotros nos acercamos a verlos, pero no es siempre así, o mejor dicho, no es nunca así. Con nosotros está Nora Bar, con quien vamos a hablar. Y Nora, la primera pregunta es esa: ¿por qué pensamos al científico como ese bicho de laboratorio, despeinado al estilo Einstein? ¿Por qué no los podemos pensar como seres de carne y hueso que viven como cualquiera de nosotros? Bueno, es la construcción social de la figura del científico que se difundió de esa manera, ¿no? Como una persona impoluta, que no tiene ningún vínculo con las tareas comunes del resto de los mortales, vive ensimismado en sus pensamientos, o puede ser el científico paranoico que está pensando cómo matar a la humanidad, o el heroico que quiere salvar a la humanidad, ¿no es cierto? Está esa construcción que se hizo, es una construcción cultural que se hizo a través de los reportes, de los medios masivos, del cine mucho, que pinta a los científicos, como decíamos, como estas personas así estereotipadas. El doctor Frankenstein. La literatura, nada más lejano de los científicos y científicas que esta descripción, que está muy lejos, ¿no? de lo que son verdaderamente los científicos, que son personas igual que todo el mundo. Algunos serán hinchas de fútbol, otros no, otros habrán sido talentos precoces, muchísimos no, para nada. Y además ninguno está para nada absorto solamente en sus investigaciones, sino que todos están atravesados por problemas familiares, sociales. Les interesa muchísimo, les interesa la política igual que a todos nosotros. Cuando hay convulsiones en su país o en el mundo, están muy interesados, y además cada vez más, con el creciente poder de la ciencia, están enfrentados a decisiones éticas también. No es solamente saber por saber, etcétera, sino, bueno, todo esto que sabemos, ¿cómo lo aplicamos? ¿Queremos usar el conocimiento que obtuvimos, que desarrollamos, que construimos? Y en ese sentido, bueno, en algún tiempo el científico o el sistema científico estaba un poco aislado del resto de la sociedad. Era una comunidad que se comunicaba más bien muy endogámica, se comunicaban entre ellos, pero ya hace varias décadas que justamente con el avance de la aplicación de estos conocimientos, que no era solo saber por saber, desentrañar los misterios de la naturaleza, poder lanzar naves al espacio, sino que ese conocimiento empezó a aplicarse cada vez más y tenía consecuencias positivas muchas veces, y a veces no tan positivas, ¿no? Hay ejemplos muy paradigmáticos: la bomba, sobre todo lo que se supo sobre el átomo, la bomba atómica y todo el arsenal nuclear, deplorable. Y por el otro lado, bueno, enormes avances como el GPS o tantos inventos o desarrollos tecnológicos, todo lo que nos rodea, y que representa posibilidades de mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros. Pero, como decíamos, ahí tiene su parte buena y su parte mala. Entonces, esto llevó a que los científicos, por empezar, además se necesita financiar las investigaciones, y entonces hay que rendir cuentas también, porque gran parte de las investigaciones, no solo aquí, sino también en los países desarrollados, se financia con dinero de los contribuyentes. Entonces, corresponde que el resto de la sociedad, los legos, los que no somos científicos, podamos
saber qué es lo que se investiga, saber para qué sirve, poder discutir si queremos seguir adelante con esas investigaciones, y para eso tenemos que entender de qué hablamos cuando estamos hablando de los distintos temas y por qué es importante, invertir y dedicar muchos recursos a la ciencia. A veces uno escucha, ¿cómo vamos a hacer ciencia si tenemos pobres? Bueno, tenemos que hacer ciencia porque es la única manera de dejar de tener pobres, ¿no? Tanto porque eso redunda en la educación, redunda en una población con mayor pensamiento crítico, que puede valorar, por ejemplo, las políticas públicas, y además porque es una aventura del pensamiento maravillosa y que a la larga o a la corta siempre nos ofrece la posibilidad de avances que son a veces impensables, ¿no? Esos pensamientos antagónicos, que finalmente son falsos maniqueos, siempre están pensados, siempre están propuestos, ¿no? Ciencia o educación, ciencia o fomento social. Y antes de prender las cámaras, vos nos decías que el científico interviene en la cultura y la cultura interviene en la ciencia, en una dialéctica que se da mucho más allá de estos pensamientos falsamente maniqueos. Absolutamente, o sea, hay muchísimos ejemplos, pero vayamos a uno que lo tenemos muy cerca porque lo vivimos todos los días, el movimiento feminista, los derechos de las mujeres tuvieron un correlato muy palpable en la ciencia, porque durante mucho tiempo las mujeres estuvieron excluidas de la universidad, después se les abrió tímidamente la puerta, pero con muchísimas barreras, cada día avanzan más, pero todavía esas barreras, como decimos, van desapareciendo, pero todavía uno se lleva la sorpresa de que no explícitas, pero sí implícitas existen. Se difundió muchísimo, por ejemplo, experimentos que se hicieron que muestran que si vos mandás un currículum con nombre de hombre o el mismo currículum con nombre de mujer, el jefe del laboratorio está más inclinado en la mayoría de los casos a contratar un hombre que una mujer. Todavía está ese preconcepto, la mujer. Bueno, yo acabo de publicar un libro que se llama Rebelión en el Laboratorio, Vidas de Mujeres Científicas, donde hablo con 10 científicas argentinas y cuentan anécdotas que son increíbles, ¿no? Por ejemplo, una de ellas, Karen Holberg, que ganó el premio L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia, es una científica, una física que trabaja en el estudio de la composición estructural cuántica de los materiales, y es una de las pocas profesoras titulares del Instituto Balseiro, muy, muy pocas, y ella contaba que una vez dio una conferencia en un congreso y al terminar se levantó un colega, le dio la mano y le dijo: te felicito, pensás como un hombre. Es genial. No es muy bueno como halago, ¿no? Como elogio. Y así hay, pero ese preconcepto, como digo, es algo a veces tan inasible de la cultura, se va sellando en nuestro cerebro, se va naturalizando en nuestra manera de ver el mundo, de tal manera que a veces hasta las propias mujeres somos las que promovemos eso. Otro ejemplo de una científica que figura en el libro, Alicia Dickenstein, que es matemática y fue vicepresidenta de la Unión Matemática Internacional, me contaba que hace un tiempo le pidieron que revisara un libro de matemática para chicos. Entonces ella empezó a dar vuelta a las páginas y dice: pero acá hay algo mal. Todos los personajes son hombres. Y después se da vuelta, me mira y me dice: ¿sabés quién había escrito ese libro? Yo misma, hace 25 años. Quiere decir que incluso muchas veces las propias mujeres estamos atravesados por los mismos patrones culturales. Hay que hacer toda una revisión para darse cuenta
de dónde uno está parado. Otra, Verónica Becher, especialista en ciencias de la computación, que investiga en un área que es fronteriza entre la matemática y las ciencias de la computación, decía: yo cuando era adolescente me sentía tonta. Incluso a pesar de ella hizo el curso de ingreso, entró al Nacional Buenos Aires y no quiso ir porque pensó que se habían equivocado al ponerle la nota, que no podía ser que ella mereciera ingresar al colegio. Y dice, cuando llegué a esta facultad, a Exactas, dice, me sentí feliz. Porque, ¿sabés qué pasó? Me encontré con gente que se sentía tonta igual que yo. Porque todos somos tontos frente a un problema difícil. Mirá qué lindo y qué inspirador, ¿no? Por eso digo que ese estereotipo del científico que es Einstein, como si a Einstein no le hubiera costado nada desarrollar la teoría de la relatividad y hacer todos los aportes que hizo y revolucionar la física, como si fueran todos superhombres y supermujeres. Está tan lejana a lo que es realmente un científico, incluso como en el caso de estas científicas muy destacadas, ¿no? Mira, era para preguntarte dos cosas sobre esto. La primera es una reflexión que me dijo en algún momento Mariana Massachesi, que es una mujer que trabaja sobre el empoderamiento femenino, y decía que habitualmente las nenas dejan de soñar con ser astronauta, presidenta o figuras de poder o figuras de la rebelión científica, no necesariamente de poder, a los 5 o 6 años. Que a partir de ese momento caen, los varones siguen soñando con eso, pero las mujeres caen en una estructura más de ser una persona no protagonista, sino un protagonista secundario. Bueno, está bastante estudiado eso, hay varios estudios. Por ejemplo, en uno le preguntaron a chicos chiquitos de 3 años, 4 años que dibujaran una persona inteligente. Y ahí había mujeres, hombres. Pero cuando le preguntaban a chicos de 5 o 6 años, o sea que ya estaban ingresando a la escuela, que dibujaran una persona inteligente, la mayoría dibujaban a un hombre vestido de guardapolvo, ¿no es cierto? O sea, ya iban conformando su idea de qué era ser inteligente, ¿no? Así que, bueno, contra todos esos preconceptos, prejuicios, es en lo que se está trabajando en la actualidad, ¿no? Y en particular por el lado de las mujeres. Pero también existen estereotipos sobre los científicos, ¿no? Es que ahí quería ir con la otra parte de la pregunta. Plantear al científico como ese sujeto genial que puede llegar a un razonamiento deductivo muy complejo desde la inducción y casi desde un olfato para llegar a algo. Alguien que tiene una capacidad de inteligencia superior. Plantear a ese modelo debe repercutir de forma negativa en cualquier estudiante secundario cuando tiene que trabajar con la ciencia o pensar a dónde se va a dedicar. Y basta con fijarse en los números de aspirantes a ingresar a química, física, matemática, para darse cuenta que algo hay para que tantos chicos cursen la escuela secundaria, y debe ser un conjunto de razones, no solo este prejuicio, pero también hay parte de este prejuicio, ¿no? Esto no es para mí, no, la matemática no es para mí, porque está esa idea de que solo los superdotados pueden enfrentarse a los problemas que plantea este tipo de ciencias. Y sí, es cierto que son disciplinas exigentes, pero tal vez no más que la filosofía o la psicología. Sin embargo, hay una tendencia a pensar que la filosofía o la psicología son, entre comillas, fáciles, no tan exigentes, y las otras son difíciles solo para ciertas personas, ¿no? Y la verdad es que sí exigen un esfuerzo, como lo hacen todas las disciplinas en las que uno quiere profundizar, ¿no? Pero no es cierto que los científicos sean esas personas impolutas. La comunidad científica es como cualquier otra comunidad. Hay una periodista norteamericana, Deborah Bloom, que ahora dirige
una de las becas científicas más importantes del mundo para periodistas científicos de la Fundación Knight, que se hace en conjunto entre el MIT y Harvard, y ella una vez escribió en la revista Nature: la comunidad científica es igual que cualquier comunidad humana, está llena de egos, de política, de vanidades, también de personas ejemplares, hay de todo, ¿no es cierto? Hay conflictos de interés, hay fraudes, ahora es un tema que está muy bajo la lupa de los científicos, el hecho de que se producen fraudes, no es que porque un trabajo esté publicado en una super revista ya es confiable 100%, hay que esperar que lo reproduzcan, que se pueda replicar, porque en particular en los últimos años y con la presión de publish or perish, publicar o perecer, se produjeron fraudes, pero que ocuparon las primeras planas de los diarios, ¿no? No fueron solamente... El científico chino que clonó a un ser humano, por ejemplo. O que no clonó, hecho. Pero lo que hizo fue modificar el embrión de 2 mellizas que luego implantó y nacieron las mellizas. Ahora resulta que cuando se revisó todo el experimento encontraron errores y no se sabe todavía, porque había una recomendación de la comunidad mundial de no intervenir para modificar los genomas de embriones humanos, porque todavía la técnica que se usa, que es esa técnica CRISPR de edición genética, no está totalmente estudiada y no hay seguridad absoluta, y si uno interviene en un embrión, esos cambios se van a pasar de generación en generación. Bueno, el científico no solo lo hizo en contra de la recomendación, sino que lo hizo a espaldas de su universidad, sin someter su trabajo a una comisión de ética, que es lo que corresponde en estos casos. Además tenía una compañía que trabajaba en modificación genética y todo, bueno, y lo presentó justamente cuando lo dio a conocer. Estaba reunido el Congreso Mundial de Modificación, no sé, de modificación genética embrionaria o algo parecido a ese tema, y bueno, recibió un rechazo absoluto del resto de sus colegas, ¿no? Por eso digo, hay de todo, ¿no? El científico no es, ni por un lado, todos súper talentos, los hay, por supuesto, realmente personas que uno se deslumbra por las intuiciones que tienen o por cómo pueden desarrollar o la belleza de los experimentos que plantean, pero también ahí están los otros que tal vez no llegan a los descubrimientos que van a cambiar la historia, pero hacen aportes que son necesarios también. Eso me lo dijo una vez Alicia Dickenstein. Incluso para las grandes catedrales se necesitan aquellos que las planifican, que tienen toda la idea en su mente y pueden concebir una obra de arte maravillosa, y los que ponen cada landrillito. Si faltan los segundos... El protector de Kuhn. Claro, ¿no? Claro. Así que me parece que es muy dañina esa imagen, ¿no? De que si uno no es alguien que va a quedar en los libros de historia de la ciencia por un descubrimiento que va a cambiar el curso de la humanidad, no puede dedicarse a la ciencia. Puede hacerlo, muchos lo hacen con muchísima pasión, y muchos que se sienten disuadidos por esta exigencia dejan la ciencia cuando a lo mejor podrían hacer grandes aportes. Bueno, de toda esta respuesta que diste se me abrieron un montón de puertas, y primero que la relación entre ciencia y política, o ciencia y economía, o ciencia y aportes económicos que puede traer de la sociedad o de un privado, eso aparece como principal punto. Por otro lado, estamos hablando de la ciencia, o estamos hablando de un tipo de ciencia, que es la ciencia exacta, pero hay ciencias sociales que hemos mencionado muy poco, y también hay una relación con la ética. Y pienso que todo eso, cuando lo sumamos, acá en la Argentina sobre todo, arma un cóctel molotov. Pienso, por ejemplo, la relación de las ciencias sociales y el CONICET siempre está atravesado por una política que está atravesada por un ministerio, en este momento es un Ministerio de Cultura,
pero también es la sociedad como mira al científico de una ciencia exacta frente al científico de una ciencia social, y los aportes económicos que puede recibir una ciencia exacta y los que puede recibir una ciencia social. A veces el prestigioso es el de la ciencia exacta, pero los privados aportan más a los sociales, ¿no? Por suerte, ahora se recuperó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Le sacaron la palabra productiva, justamente para que no aluda solamente a la ciencia esta que puede transformarse en tecnología de aparatos, ¿no? Porque también hay innovaciones sociales. Pero sí, es cierto que en el imaginario popular también se concibe a la ciencia, entre comillas, como está más identificada con las ciencias duras, ¿no? Es un error total, pero responde a muchísimas razones, entre ellas que de alguna manera las ciencias sociales, por lo menos vayamos al mundo de los medios, los suplementos de ciencia generalmente hablan de las ciencias, entre comillas, duras, ¿no es cierto? Porque tradicionalmente en los diarios la antropología, la filosofía, incluso la sociología o la psicología tenían cabida en los suplementos culturales. Entonces, muchas veces los científicos sociales se quejan y dicen, uy, ustedes hablan de la ciencia como si fuera, por los periodistas científicos, hablan de la ciencia como si fueran solamente las ciencias duras. No, es que las otras ciencias, por una cuestión de tradición de los medios, ingresaron incluso antes que las ciencias duras, porque se hablaba de antropología, de psicología, mucho antes en los medios masivos que de las ciencias duras, ¿no es cierto? Pero, y de hecho, la política está tan atravesada también con qué tipo de ciencia se favorece, que en la última gestión hubo una decisión muy explícita de favorecer esas investigaciones que pudieran transformarse en tecnologías o en avances tecnológicos que también pudieran traducirse en ganancias o en negocios para el país, lo cual es muy válido. Pero ojo, hubo una reacción también cuando se dieron a conocer estas prioridades, digamos, del sistema científico, y en las redes sociales muchos se rieron de las investigaciones que se hacían en ciencias sociales, lo cual está absolutamente errado, porque la usina de pensamiento crítico, donde se piensa, se reflexiona, se debate sobre tanto las cuestiones políticas y sociales del país, como también de la trascendencia ética de los avances que se realizan en ciencias duras, son justamente las ciencias sociales. La bioética, la filosofía, la sociología, son las que exploran qué pasa en nuestra sociedad. Nada menos la psicología, que está de alguna manera tal vez un poco minusvalorada en este país de tantos psicólogos. ¿Qué más importante que saber, digamos, sobre los sentimientos, el bienestar mental de una población, ¿no? Sin embargo, pareciera que, como se encasilla mucho y uno tiende a hacer estos estereotipos, pareciera que lo único que vale ahora en este siglo es qué podemos hacer para desarrollar aparatos, tecnologías que se puedan traducir en negocios, inventos, ¿no es cierto? Y sin embargo, las ciencias sociales son fundamentales para el desarrollo de un país y para el desarrollo armónico, ¿no?, de un país, para poder entender las tensiones que hay en la sociedad, para todo tipo de avances, ¿no? Bueno, hablemos de aborto. Ahí se impone toda una reflexión bioética que no va a salir de las personas que pueden aportar, ¿no es cierto?, tal vez de los embriólogos, de los que estudian el embrión, de los médicos, pero para eso está una rama de la filosofía que es la bioética, que justamente discute a la luz de todos los descubrimientos científicos
bueno, ¿qué es lo que tiene que ver con algo moralmente aceptable? Yo te hago la última pregunta y te agradezco el tiempo, porque además tus respuestas son tan generosas que creo que lo que hace es abrir a la reflexión, y me parece que es lo más importante que cualquiera puede lograr en la mirada del otro, pero quiero ir por ese lado. Hay una serie de personas que hoy, sobre todo a partir de la explosión de ciertas personalidades en redes sociales, trabajan con pensamientos precientíficos, por ejemplo los terraplanistas, por ejemplo los movimientos antivacunas, que yo no creo que sean ignorantes, pero tienen un pensamiento precientífico. Y ese pensamiento precientífico choca de frente con el pensamiento científico. Pero vos los escuchás, hay unos documentales en Netflix, por ejemplo, que son asombrosos. El gasto de energía que ponen en justificar sus teorías es un gasto de energía completamente válido. Más allá de que las teorías no lo sean, es completamente válido, y vos sentís que esos tipos se están poniendo la cabeza y que se están jugando para justificar una teoría que es falaz. ¿Cómo hace el docente, el científico, el divulgador científico, el periodista científico para tratar de tener una relación o tratar de poner una semilla de ciencia en esos pensamientos precientíficos? Bueno, como periodistas nosotros tratamos de no difundir estas ideas que son, como decíamos, fueron refutadas ampliamente por la ciencia, ¿no? Ahora, ¿cómo tratar con estas personas que tienen, digamos, sacan conclusiones que se dan de frente, de cabeza con lo que está demostrado y vuelto a demostrar tantas veces? Hay mucha gente que lo está estudiando. Yo no me considero una experta en eso, pero lo que aconsejan es, primero, no agredir, ¿no es cierto? Y lo que saben es que es más complejo, digamos, revertir una conclusión de estas que de lo que pareciera. No basta tener todos los datos, los números, porque hay un mecanismo normal de nuestra psiquis que hace que, más que, digamos, que encontrar bueno lo que está demostrado, nosotros encontramos confiable lo que se adapta a lo que nosotros ya pensábamos que iba a ser. Por ejemplo, voto electrónico, para no ir a lo de los terraplanistas, que ya es casi una caricatura, ¿no? Sí. Pero voto electrónico. Se reúnen los mayores expertos en ciencias de la computación de la Argentina. Analizan el sistema de voto electrónico, ven lo que se hizo en otros países y llegan a la conclusión de que no es conveniente adoptar el voto electrónico, porque hay una serie de razones, porque es hackeable, en fin, la mayoría de los países que incursionaron en eso están volviendo atrás. Y hay una fundamental que es un tipo de votación que no puede ser auditada por el ciudadano común. Y en una democracia, cualquier ciudadano debería poder auditar una votación, ¿no es cierto? Auditar un voto realizado a través de una máquina, de una computadora, requiere un experto en computación. Bueno, sin embargo, cuando se discutió el voto electrónico, hubo muchos funcionarios que siguieron adelante con su idea de adoptarlo. Me pasó de hablar con investigadores que habían presentado estas conclusiones. Y entonces les pregunté, pero ¿qué te dijeron esos legisladores cuando ustedes les presentaron todas estas conclusiones y las evidencias tan convincentes? Bueno, nos contestaron, está muy bien, pero yo creo que es mejor. Entonces, este modo, digamos, se necesita también un entrenamiento, saber cómo funciona la ciencia para poder aceptar la mejor evidencia disponible, que es lo que hace el científico. Yo acepto lo que me dice la mejor evidencia disponible hasta el momento.
Si mañana aparece algo que refuta esta evidencia, voy a cambiar de opinión, ¿no es cierto? Pero lo que hacen es analizar toda la evidencia que se reúne, sacar conclusiones y decir, bueno, esto funciona así, hasta hoy, ¿no es cierto? Se necesita también un entrenamiento para poder aceptar las conclusiones que surgen de la mejor evidencia disponible. Que en el fondo eso es la ciencia, no es una cantidad de resultados, es una forma de pensar. Y eso es lo que, en lo que hace a la educación, me parece que hace tan valioso y falta tanto en las escuelas argentinas. Enseñar la ciencia no como una colección de resultados que los chicos tienen que repetir, sino como una forma de pensar. Invitarlos a experimentar, a sacar conclusiones. En otros países hay experiencias y seguramente acá hay algunas también, y hay personas, investigadores como Melina Furman y otros, que están estudiando cómo enseñar mejor la ciencia y muestran que la mejor manera es haciendo que los estudiantes trabajen como científicos. Por ejemplo, acá en la Argentina estuvo la mujer de un premio Nobel alemán, ella doctora en química, pero tuvo 5 hijos. Y hace muchos años, ¿qué pasó? Su marido no iba a dejar la carrera, siguió adelante y ganó el premio Nobel. La que, lo estoy diciendo en forma irónica, ¿no?, que era lo que pasaba hace algunas décadas. La que dejó un poco, puso en stand-by su carrera, fue la señora. Entonces, bueno, llegó un momento, eso me lo contó en una entrevista que le hice cuando vino a la Argentina, a ver si podía replicar una experiencia que estaba haciendo en la Universidad de Göttingen. Me dice, bueno, en un momento me cansé de ser el chofer de mis hijos y entonces propuse ir de voluntaria a la escuela a dar clases de química. Pero las clases como experimentos, hacer experimentos. Tuvo tanto éxito que cada vez tenía más pedidos y más pedidos hasta que habló con el, bueno, era la mujer de un premio Nobel, habló con el premier Helmut Kohl en ese momento de Alemania, le encantó tanto la idea, dijo, esto tenemos que hacerlo para todos los estudiantes secundarios de Alemania, que le hicieron un edificio en el centro de la universidad donde los chicos de escuelas secundarias pueden ir durante un mes a hacer la experiencia de ser científicos, para aprender cómo piensa un científico, que en el fondo se entrena justamente para resolver problemas, para ser una especie de detective. Tiene un problema y tiene que tratar de resolverlo y ver cómo se explica. Y eso es lo fascinante, por un lado, y lo tan útil que tiene la ciencia. Nosotros como periodistas científicos, por lo menos yo personalmente, trato de alguna manera, a través de las notas, de transmitir esta forma de ver la realidad a personas no entrenadas. O sea, que a través de leer las noticias científicas puedan de alguna manera absorber cómo es el método científico, que no es lo mismo hacer una investigación en ratones que en seres humanos, que es importante saber el tamaño de la muestra, que si hay 2 variables, uno no puede saber a qué atribuir el resultado de un experimento, que no es lo mismo asociar, o sea, que 2 hechos se den al mismo tiempo, no quiere decir que uno causa al otro, ¿no es cierto? Que salga el sol y canta el gallo no quiere decir que el sol sale porque el gallo canta. Bueno, ese tipo de principios científicos que me parece faltan tanto en la sociedad, que forman parte de lo que uno llama el pensamiento crítico, son vitales para tomar decisiones informadas, no solo para nuestra vida, sino para la vida común de todos. Debería darlas la escuela, esos principios. Lamentablemente se enseña ciencia, estamos hablando de las generalidades, ¿no? Pero se enseña ciencia como un montón de resultados. ¿Qué dice la teoría de la relatividad? ¿O quién descubrió el átomo? Cosas que en cuanto termine el ciclo lectivo, lo más probable es que nos olvidemos. Sí, como si fueran axiomas que tenemos que demostrar para llegar a ellos antes que como una idea
que termina siendo una fórmula, una hipótesis, ¿no? Claro, y que nos priva de las herramientas que emplean los científicos para llegar a sus resultados, nos privan de estos elementos, de estas herramientas que forman parte del pensamiento creativo y son fundamentales. Por eso me parece que en el periodismo científico a veces caemos en el mismo error. Damos los resultados sin explicar cómo es el proceso para llegar a ese resultado. Y eso le quita mucho a la comunicación de noticias que tienen que ver con investigaciones científicas. Nora, un placer hablar con vos siempre. Al contrario. Nora es una periodista de muchísimos años, de una gran experiencia, siempre con una generosidad para hablar. Los libros de Nora los hemos discutido más de una vez aquí, así que siempre es un placer hablar con vos. Gracias por estar en nuestro El placer es mutuo. Espero que no sea demasiado charlatana. Gracias. A vos. Si te gustó este video, te proponemos ver este y suscribirte a nuestro canal.